Bienvenidos a Voices of Inclusion, experiencias de inclusión en la enseñanza del inglés. Un podcast que surge como parte de un ejercicio de investigación sobre las vivencias, las voces y los desafíos que enfrentan docentes y estudiantes en su camino hacia una educación más inclusiva. Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad exclusiva de nuestros invitados. Hola, bienvenidos a Voices of Inclusion, experiencias de inclusión en la enseñanza del inglés, un espacio donde exploraremos la inclusión en las aulas de inglés. Les habla Stephanie Osorio Ramírez, docente e investigadora. Lo que están escuchando ahora mismo es un podcast que nace de mi experiencia en la maestría en didáctica del inglés en la Universidad Surcolombiana y de mi deseo constante de mejorar, adaptar y flexibilizar mis prácticas docentes. Este episodio de Voices of Inclusion, experiencias de inclusión en la enseñanza del inglés, tendrá una invitada muy especial que nos hablará de las diferentes discapacidades o necesidades educativas que nos podemos encontrar en el aula. Voices of Inclusion. Experiencias de inclusión en la enseñanza del inglés. Es por lo anterior que me gustaría presentarles a nuestra invitada, Alicia Vargas, quien es psicóloga. Bienvenida, Alicia, y muchísimas gracias por hacer parte de este espacio. Hola, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Alicia Vargas, soy psicóloga, magíster en educación para la inclusión y pues cuento con amplia experiencia en el área educativa. Muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, Alicia, para empezar, quisiera hacerte la siguiente pregunta. ¿Podrías contarnos un poco más de esa experiencia que tienes trabajando con niños, niñas o jóvenes con discapacidades o necesidades educativas diversas? Claro que sí. Dentro de la institución en la que yo me encuentro laborando, hemos tenido varios casos de inclusión. Los que más se presentan, los más recurrentes, son estudiantes con síndrome de Asperger y con discapacidad cognitiva leve. También se suman a este grupo estudiantes con TDAH, con trastorno por déficit por hiperactividad y atención. Dentro de estos casos, pues digamos que los seguimientos se hacen completamente diferente con ellos. Es un área bastante amplia, bastante interesante y de mucho manejo tanto de los docentes como de las familias. Súper interesante, muchísimas gracias. Bueno, ya hablando un poquito más desde tu perspectiva como psicóloga y no desde o también desde la experiencia profesional, ¿por qué tú crees que es importante hablar de la diversidad dentro del aula? Bueno, a mí me parece muy importante hablarlo porque es que al enunciarlo en palabra le damos existencia y muchas veces como docentes o como personas en un ámbito educativo sí tendemos a normalizar muchísimas cosas y a ampliar una mirada, es decir, a generalizar. Entonces, como yo lo aprendí en mi colegio o en mi universidad de esta forma, los estudiantes también lo van a aprender así y resulta que no. Resulta que también tenemos que ver la multiplicidad de voces y de características que tienen nuestros estudiantes y es ahí donde entra la psicología y el tema pues académico como tal del reconocimiento de la otredad, de ese otro que existe y me llama a mí a repensarme muchas cosas. Muchísimas gracias. Ahí me dejas con muchas preguntas. Pero bueno, quisiera hablar un poquito o contextualizarte a ti y a la audiencia que nos escucha. Dentro del ejercicio de investigación realizado, se trabajó con 2 estudiantes que tienen una edad cognitiva menor y un estudiante que tiene Asperger. Entonces, bueno, a partir de allí y dentro de mi experiencia como investigadora, yo pude notar que en muchos contextos escolares aún se piensa que la discapacidad se manifiesta de una sola forma, como tú lo decías, se tiende a generalizar, ¿sí? Y entonces yo quisiera preguntarte, basado en lo anterior,
¿qué tipos de diferencias sueles ver entre estudiantes con diagnósticos como Asperger o de pronto con una edad cognitiva menor a la cronológica? Bueno, me encanta tu pregunta precisamente porque, como te comentaba hace un momento, dentro de los casos más frecuentes que tenemos en la institución donde yo estoy, está el síndrome de Asperger. En este momento tenemos 4 estudiantes con síndrome de Asperger, todos con características completamente distintas, y es que eso es algo que nosotros como adultos tenemos que entender, como educadores tenemos que entender, y es que a pesar de que cuentan con el mismo diagnóstico, todos se paran en un punto distinto. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, a un estudiante grande que es completamente verbal y que le encanta hablar y que le encanta participar, y a otro un poquito más chiquito que no expresa, y a otro que de pronto le cuesta un poquito más aceptar las culpas, entonces recurre a la mentira. Entonces ahí se cae el concepto de que una persona con síndrome de Asperger o con autismo no dice mentiras, porque efectivamente sí las dicen y sí las crean. Entonces vemos también el cómo algunos se especializan en los dinosaurios, otros se especializan en las matemáticas, y son cuestiones que a ellos les atraen, así como a nosotros nos atraen, ¿no? A mí nunca me gustaron las matemáticas, pero me encantaba el inglés, y entonces por ahí me fui, también por el español porque me gustaba analizar los textos. Así mismo pasa con ellos. Esas son las diferencias que yo he podido ver, y también ya entonces con la discapacidad cognitiva leve vemos que muchas veces el niño que no pone cuidado, que no hace los ejercicios rápidos, no es pereza. Y lastimosamente en las instituciones los tildamos de perezosos sin detenernos de pronto a ver que es un estudiante que tal vez le cuesta mucho entender un tema, y por intentar equilibrar sus falencias, busca otra forma de llamar la atención. Entonces, en una ocasión tuvimos una estudiante que presentaba este diagnóstico de déficit cognitivo leve, y a ella le encantaba el maquillaje. Entonces hablaba todo el tiempo del maquillaje, y mira teacher, y mira Alicia, que es que me maquillé y me aprendí a hacer, y ella se hacía cosas que ni yo sabía de adulta, y era porque en eso era buena, en las matemáticas, en el español, en el resto de asignaturas. Ella misma no se sentía capaz, estaba en sus terapias externas, pero ella misma dijo, ok, yo me voy a donde estoy mucho más cómoda, y su lugar cómodo era el maquillaje, ¿no? Entonces, dentro de todas esas diferencias es donde nosotros también tenemos que encontrarnos y reconocer que no se trata de estudiantes perezosos, sino que algo les está costando y por eso están sublimando algo, se están yendo por otra ramita que nosotros también tenemos que darnos el tiempo de descubrir. Muchísimas gracias, Alicia. Me gustó una parte que comentabas y está relacionada con la siguiente pregunta que tengo, y es que tú dices que a pesar de que el diagnóstico sea el mismo, pues ellos van a presentar características diferentes, ¿verdad? Basado en eso, ¿qué errores comunes ves cuando se intenta apoyar a estudiantes que son neurodivergentes sin tener en cuenta su individualidad? En realidad, el error más común, lastimosamente, es el generalizar. Entonces, cuando hablamos de Asperger decimos, es que les gustan los dinosaurios, pero hay niños a los que no les llaman la atención. Sí es lo más común, eso no lo podemos negar, pero efectivamente, cuando hay una neurodivergencia, nosotros no podemos generalizar. Sí podemos de pronto tomar ejemplos de nuestros compañeros docentes, de nuestros compañeros psicólogos, y decir, listo, ¿a ti qué te funcionó con tal persona que tiene tal diagnóstico? Y yo miro de qué forma lo adapto a mi estudiante. Me remito, por ejemplo, a un caso que tenemos ahorita en furor con un chiquitín, está en jardín precisamente, y con él nosotros estamos buscando seguir ciertos pasos que hicimos, que tuvimos, que caminamos con otro estudiante que ya está más grande, pero resulta que a este otro estudiante sí le funcionaba la parte escrita y al chiquito no. Entonces la adaptación, como está chiquito, no podemos decir no, desligamos por completo la motricidad fina, sino más bien decimos, bueno, entonces en vez de hacer que coja el lápiz, hacemos que haga bolitas, ya estamos fortaleciendo la motricidad. Ahí es cuando digo de no generalizar. Si hay muchas cosas, nosotros tenemos que tener en cuenta como educadores el hecho de ponernos en el puesto de ellos, de no necesariamente tenemos que hacer que ellos nos miren a los ojos. No hablo solo de Asperger, del resto de discapacidades o de neurodivergencias que existan, y no necesitamos obligarlos a estar en la norma,
porque es que la existencia de ellos precisamente nos dice, venga, sálgase usted un poquito de esa caja en la que se encuentra y piense más allá. Y ahí es donde está el reto grandísimo de las instituciones educativas, colegios y universidades, y es de reconocer que hay algo más allá que nos llama a cambiar esos mecanismos de enseñanza que tenemos muy tradicionales. Muchísimas gracias, Alicia. Me gusta mucho lo que comentas porque, bueno, a partir de esta generalización que podemos llegar a hacer como docentes, entonces sí es la invitación a ver desde la individualidad del estudiante, desde qué le gusta a él, porque independientemente, como lo mencionabas tú y lo mencionábamos anteriormente, de que el diagnóstico sea el mismo, pues ellos van a tener diferentes intereses, ¿cierto? Nos diste algo de lo que podemos llegar a hacer, sin embargo, mira que a veces por más de que los docentes quieran adoptar prácticas inclusivas dentro de sus aulas, pues ellos no saben por dónde iniciar. De repente, en mi experiencia personal o por lo que he escuchado en otros colegas, lo que solemos hacer es, bueno, de pronto googlear, buscar en internet, hacer algún tipo de investigación al respecto y pues creo que ahí volvemos a caer en esto de la generalización. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede evitar que el profesor pues aplique estos consejos o tips que de pronto dentro de su autonomía por buscar y por querer hacer más, pues igual termina cayendo en esa generalización? Sí, yo ahí creo que lo más importante es la creación del vínculo. Nosotros, cuando creamos vínculos con nuestros estudiantes, no nos vamos a decir mentiras. Siempre hay un estudiante con el que nosotros sentimos más confianza porque sabemos que nos va a decir la verdad, que va a cumplir y demás, y ahí creamos un vínculo, ¿no? Y exactamente en ese vínculo es que se encuentran las dos personas. Entonces, la creación del vínculo con nuestros estudiantes, con todos, pero específicamente con estos que necesitan un apoyo extra, es muy importante. Cuando se crea ese vínculo, se conoce al estudiante y al conocerlo, ahí sí voy a poder ser capaz de leer en internet, miren, en Google me aparece, o es que me apareció tal investigación, con estos estudiantes están haciendo tal cosa, y yo como ya conozco a mi estudiante, porque sé que le gusta, porque sé cómo tengo que abordarlo, que hay chicos que no se dejan tocar el hombro, que hay chicos a los que les sirven las señales táctiles en la mesa y demás. Entonces, como ya lo conozco, ya sé de qué forma. A mí me parece que lo más importante es que el docente se tome el tiempo de decir, este estudiante que me necesita no es un estorbo para mí, no es una carga más, es un estudiante que me necesita y estoy allí, es mi labor y es mi vocación. Ahí es cuando podemos seguir tips de internet, porque efectivamente creo que todos lo hemos hecho y ahí es cuando nos van a funcionar. Si no conocemos al estudiante, es muy complicado seguir un tip porque no lo vamos a hacer con ganas, lo vamos a hacer simplemente replicando. Tienes toda la razón. Muchísimas gracias por lo que nos dices. Voices of Inclusion. Experiencias de inclusión en la enseñanza del inglés. Me gustaría recoger un poco, entonces, anteriormente nos decías que, bueno, ese trabajo colaborativo con los otros docentes, ¿cierto? Pero a eso debemos sumarle, y yo creo que sería la base de ese vínculo que yo creo con el estudiante. Y tienes mucha razón cuando dices, ok, si es que lo conozco, ya tengo una base sólida para luego ir y buscar precisamente información que esté relacionada con esto, ¿cierto? Yo creo que esto se me acerca mucho, se relaciona, y creo que ya lo mencionaste, de hecho, qué tan valioso es hacer estos estudios de caso o conocer bien la historia individual del estudiante, ¿cierto? Pero no sé si quizás nos podrías compartir un caso en el que, pues un caso de pronto muy específico en el que una estrategia de las que nos has compartido funcionó muy bien, o alguna otra que nos quieras compartir con un estudiante, pero no con otro. Sí, mira, nosotros, bueno, tenemos ahorita 4 estudiantes, entró uno nuevo, pero pues digamos que está en estudios, que es lo que yo hablaba ahorita de grado jardín. Entonces, tenemos un diagnóstico de síndrome de Asperger, de base, ¿no? El más grande se volvió mi asistente entre muchas comillas, pero mi asistente al fin y al cabo porque él me ayuda a resolver conflictos en el colegio, se preocupa por los demás niños y la iniciativa surgió para fortalecer la empatía, para que se pusiera en el lugar de otros y buscara soluciones ante sus problemas porque vi esa falencia.
se le costaba muchísimo, entonces se quedaba en el problema y en la reacción ansiosa que era saltar o correr y demás. Él se volvió mi asistente personal. La mamá lo sabe, el papá lo sabe, nos encanta hablarlo, pero esa estrategia la intenté con otro chico un poquito como 3 años menor y no me funcionó, porque a él no le interesaba, porque en el momento yo con el grande llevo 3 años teniéndolo como ayudante mío para solucionar casos, es decir que lo tomé en la edad en la que está el otro y con el otro no me sirvió porque no está en el mismo punto en el que está el grande. Entonces ahí es donde podemos empezar a decir, ok, esta estrategia de fortalecer la empatía como asistente, entre comillas, sirvió con uno, entonces sirve con todos y fíjate que no. Hay otro ejemplo también y es el tema de los videos. Entonces a un estudiante en específico le molestan los videos muy duros y a otro le encanta que le suban al volumen, ¿no? A uno le molesta mucho que le pongan a una lagartija en específico en los videos y al otro le encantó, cuando pasó por ese grado, le encantó ver a esa lagartija y se obsesionó muchísimo y la dibujaba y le contaba a los papás y buscó información al respecto. Esas son 2 experiencias que tuvimos y efectivamente lo que tú decías, sí es muy importante nosotros como personal en una institución tomarnos el tiempo de sentarnos y hablar. A mí me funcionó esta estrategia, venga y me cuenta usted qué le ha funcionado o qué no le ha funcionado para poder no hacerlo, hacer completamente lo contrario y probar, porque esto es algo de prueba y error. Muchas gracias. Como pueden haber oído ya, mi querida audiencia, tenemos 3 ejemplos. Primero nos compartiste el de transición o kinder con el ejemplo de la motricidad y estos 2 que nos compartiste también, yo creo que pues invita una vez más a pensar desde la individualidad y estas preferencias en el aprendizaje que hay por los estudiantes. Tengo otra pregunta para ti, Alicia, y es, ¿qué señales podría observar un docente para darse cuenta que una estrategia no está funcionando y necesita ser ajustada? Bueno, tú nos mencionaste ya que precisamente desde tu experiencia personal intentas hacer lo mismo con otro estudiante. Digamos, ¿cuáles serían esas primeras observaciones que puede hacer el docente? No, es que definitivamente no funciona y desde un primer momento y ya no lo sigo intentando, o hay de pronto aspectos específicos que pudiéramos observar precisamente para desistir de seguir intentando aplicar esa estrategia que me funcionó con otro estudiante. Sí, yo siento que, como mencioné ahorita, todo es de prueba y error y hay muchas señales que nos lo indican, pero ahí la cosa es, bueno, y yo hablo del autismo verbal, ¿no? De los 3 de los 4 tienen síndrome de Asperger, pero hablan hartísimo. El cuarto no. El cuarto simplemente, él sabe que tiene que hablar y se dirige a mí y me dice, Alicia, hoy me dijo Alicia, necesito seda dental, porque se vio en la obligación de hacerlo, ¿cierto? Entonces, con ese chiquito, ¿uno qué hace? Y muy pertinente tu pregunta y me encanta, porque efectivamente con los chicos que no nos hablan se vuelve un poquito complejo y ahí está la cuestión de siempre estar en comunicación con los docentes, pero también con los padres de familia. Muchas veces nosotros implementamos estrategias que ante nosotros están bien, por ejemplo, los vamos a poner a exponer. No hablo solo de Asperger, sino de cualquier otro diagnóstico y los vamos a poner a exponer y ellos estuvieron de acuerdo y les gustó, les pareció una idea chévere, pero en la casa se ven más apagados, pero en el descanso ya no juegan, pero con sus compañeros ya no se relacionan tanto y es ahí donde está la importancia de nosotros ser muy observadores. Hay muchas señales, si hablamos específicamente de Asperger, estamos hablando de estudiantes a los que les cuesta de pronto expresar, a mí esto no me gusta, y está en el comportamiento de ellos, en que ya no se relacionen tanto en el descanso, que ya no se acerquen tanto a ustedes, porque eso es una señal clarísima. Mis estudiantes cuando me necesitan, solamente uno me busca directamente, los demás me rondan, van y me ven, luego se devuelven, luego van y me vuelven a ver y luego se devuelven y ahí estoy yo teniendo que observar muy bien para darme cuenta y entonces, ven, cuéntame, ¿qué necesitas? Ay, no, sí, es que te iba a decir algo. Ven, ¿y tú por qué no me buscas? ¿Porque te da pena? ¿Te doy miedo de pronto? Sí, Alicia, me dio pena entrar.
porque yo estoy en una oficina con más gente. Entonces, creo que dentro de todo está el hecho de que si un estudiante ya no me está buscando y normalmente ya me buscaba, porque hablamos entonces del vínculo emocional y el vínculo afectivo con ellos, si ya no me busca, algo está pasando, me está evitando y ellos suelen evitar. Cuando saben que tienen que hacer algo con uno, ellos suelen evitar. Entonces tienen una exposición y les pareció chévere la idea, nos vemos en el descanso, porque siempre está la asesoría, ¿no? Y no me buscan. Ahí algo pasó. No les gustó, la idea no les gustó, entonces se trata de venir y nosotros cranearnos con ellos mismos las soluciones. Si estamos hablando de personas que sí nos hablan, si nos estamos comunicando más nosotros y no es algo recíproco, se vuelve un poco más complejo y siento yo que ahí cuando no es algo, una charla bidireccional, sí o sí la comunicación va con los papás y de la mano del equipo pues de psicología de la institución y de rectoría y coordinación académica también. Muchísimas gracias, Alicia. Voices of Inclusion. Experiencias de inclusión en la enseñanza del inglés. Hay muchas cosas que me gustaría ir rescatando, que ya las has mencionado, pero quizás para hacer de pronto un pequeño resumen de lo que has dicho, es importante este vínculo que creamos con el estudiante y no solo para evidenciar o para poder reconocer cuáles son sus gustos en el aprendizaje, qué es lo que le llama la atención, qué le interesa, sino precisamente para también yo conocer cómo es que reacciona mi estudiante ante diferentes posibles estrategias de enseñanza que yo vaya a tener con ellos. O bueno, la comunicación debe ir más allá y crear este vínculo emocional del que hablas. Hemos hablado también de esa colaboración entre docentes, has mencionado también a los padres de familia, que me parece muy interesante, y por ahí dijiste algo del aspecto emocional, que bueno, no sé si podamos ahondar un poquito en si llegan o quizás hayan implicaciones emocionales en un estudiante por el hecho de ser tratado como si sus necesidades fueran iguales a las de otros con un diagnóstico parecido. Sí sucede. Nosotros en muchas ocasiones tendemos, como lo dije al principio, a generalizar. Está bien nosotros darnos cuenta como adultos de los errores. Ahí me meto un poquito con el plan individual de ajustes razonables, porque es que en las barreras, al menos en nuestra institución y como nosotros lo entendemos, las barreras pedagógicas son el que el docente diga: yo como docente, adulto, persona que sabe de esta materia, me estoy equivocando en tal y reconozco mis errores y por eso en los ajustes lo que voy a hacer es tal cosa, ¿cierto? Entonces, dentro de la práctica educativa como tal, efectivamente para estos chicos hay implicaciones emocionales. Lo que pasa es que nosotros no nos podemos poner a cubrir cada necesidad de cada estudiante. O sea, es muy complicado. En un aula donde yo estoy, hay máximo 24 estudiantes, el cupo no se cumple en ningún salón, tenemos entre 20 y 22 estudiantes máximo en cada salón, pero es muy complicado acertarle a todos, ¿no? Decir, te doy gusto a ti, a ti, a ti, a ti. ¿Qué pasa? Que a pesar de que nosotros sabemos que no le podemos dar gusto a todos, siempre tenemos que tener en cuenta las necesidades de los estudiantes que se encuentran en inclusión, pero hay unos no negociables. Un no que es un límite que se tiene que poner y es, por ejemplo, donde yo estoy, los estudiantes tienen que estar adelante. Estos estudiantes tienen que estar adelante y a ellos les gusta estar en la mitad o atrás y es mira, no, o sea, es una instrucción que te estoy dando, no la vamos a pasar por alto, si quieres te pongo en una punta o en la mitad de todas las filas o en la siguiente punta, pero tú en la mitad del resto de estudiantes no vas a estar. Y es una instrucción y te la estoy dando, que se sintió mal, que no le gustó, que no la escucharan y demás. Se les da la oportunidad de que expliquen, pero ellos también nos tienen que devolver la oportunidad a nosotros y es explicarles también cuál es nuestro punto de vista. Entonces, retomo en que están los no negociables, pero también está el nosotros darnos cuenta, y creo que eso aplica con todo el mundo, no solamente en inclusión, y es, a mí como adulta no me afecta decirte a ti, oye, es que, ay, tan chistoso tu nuevo corte, pero a ti te afecta. Y el hecho de que a ti te afecte
no, que a mí no me afecte, perdón, no significa que a ti no te afecte, entonces lo puedo seguir haciendo, no. Entonces creo que ahí está la base de todo el asunto y es, aunque a mí no me está importando, solamente por el hecho de que a la otra persona le importa, tiene que interesarme. Ahí está la afectación emocional que tenemos con los estudiantes. Entonces, ya para resumir todo lo que te he dicho ahorita, es el tema de tener en cuenta los no negociables con ellos y también ponernos un poquito en el lugar del otro, siempre dándoles a ellos la oportunidad de hablar. Cuando hablamos de personas que sí se comunican, cuando no se comunican, siento que a pesar de que los chicos, y hablo del niño, el de quinto, que no se comunica muy bien con su entorno, se comunica pero no es fluido, a pesar de que uno a veces piensa que él no escucha, que no está poniendo cuidado, a él se le queda todo. Entonces creo que ahí está el conocer a nuestros estudiantes y el saber, ya todos en el colegio nos dimos cuenta que este niño sí nos escucha, que le decimos, a él le gusta ir a comer en el descanso con nuestras auxiliares, entonces le pide a veces galletitas y todo eso y ellas les dicen, oye, acuérdate que tienes que dar las gracias, y él ya va en la esquina y allá grita gracias, ¿no? Y es ese tiempo de latencia entre la instrucción y que él responda. Ahí es cuando nosotros tenemos que ponernos en su sitio, de no pensar que es un niño caprichoso o grosero porque no contestó, sino más bien que su cabecita lo procesó de una forma diferente. Entonces sí tenemos la posibilidad de hablarles, sí nos van a comprender, y creo que ahí está toda la necesidad de ellos, ¿no? De búsqueda de comprensión. Efectivamente sí hay afectaciones emocionales cuando los tratamos como a todos, no solo a ellos sino al resto de estudiantes. Muchos niños llegan a mí diciéndome, pero ¿por qué la profesora hizo esto si ella sabe que a mí eso no me gusta? Y yo le digo, bueno, mi amor, pero ella todavía tú no se lo has comunicado, entonces comunícalo, ¿no? Y ahí está todo, la comunicación asertiva. Muchísimas gracias por lo que nos dices. Yo definitivamente creo que este episodio nos deja muchísimo por aprender, porque pues igual hemos hablado de la individualidad, ¿cierto? Creo que es difícil establecer una ruta de un ABC en este ejercicio de ser más incluyente en mi aula como docente o hablando de todo el personal que hace parte de una institución. Entonces, es un comentario que quería hacer, que a pesar de que estemos buscando constantemente ese cómo es que empiezo, paso 1, paso 2, paso 3, miren que con cada estudiante va a ser diferente. Y tú nos comentabas al respecto. Ya para cerrar, Alicia, ¿qué mensaje te gustaría dejar sobre cómo mirar la diversidad dentro del aula con más empatía? Nos hablabas de la empatía y, bueno, con más apertura. A mí me encantaría que ustedes pues tuvieran en cuenta, las personas que nos estén escuchando, que todos somos un mundo aparte, independientemente de nuestras cuestiones, que yo tengo un diagnóstico o no tengo un diagnóstico, vayamos más allá de eso. Nuestros estudiantes en el aula no son una cosa o una mente a llenar. Si son niños, están viviendo su mundo, nosotros también estamos construyéndonos, a pesar de que tenemos muchos años de experiencia, es la primera vez que estamos tratando con los estudiantes con los que estamos, ¿no? Hay estudiantes con los que uno dice, Dios mío, yo nunca me imaginé que tuviera que toparme con esta persona o esta personalidad, y efectivamente pasa. Entonces siento que lo que nosotros más tenemos que tener en cuenta es la individualidad y el reconocernos a nosotros como seres humanos, bajarnos de ese rol adulto de yo lo sé, yo lo puedo, yo ya lo viví, porque pues sí, hemos vivido cosas y sí hemos tenido pues la experiencia que nos tiene donde nos tiene, pero más allá de eso es decir, mira, yo la vez pasada viví tal cosa, a mí me pasó así, yo lo reconocí o lo transformé en esto. Fíjate tú lo que estás haciendo, me estás faltando al respeto, bueno, X o Y cosa que esté sucediendo, es reconocer la individualidad y reconocernos a nosotros como seres humanos imperfectos. Es bajarnos de la nube en la que andamos como adultos y decirles, discúlpame, yo también me equivoqué, yo también cometí errores, y dentro de todo lo que tú decías ahorita, que es muy complejo dar un ABC, el primer paso que hay que dar para poder estar con estudiantes es conocerlos. Tomémonos el tiempo de conocer a nuestros estudiantes y decir, en mi aula, y yo sé que cuesta, y con nuestros docentes en la institución nos cuesta un poco porque es que es el tiempo. Entonces me dicen a mí,
envíe estas guías, haga este libro, solucione tal cosa, haga la evaluación. Y entonces, Alicia, ¿yo en qué momento conozco a mis estudiantes? En el descanso, en el desarrollo de un taller, en el venga, yo le explico, bueno, ¿y usted por qué no hizo la tarea? No, profe, porque pasó tal o cual cosa. Ahí los están conociendo. No pongamos en minusvalía lo que nosotros como personal en una institución hacemos, porque es una labor titánica, es grandísima. Entonces siento que el reconocernos a nosotros, el trabajar en nosotros mismos primero, nos sirve bastante para poder reconocer en el otro que es otra persona con otros intereses, con otras particularidades. Que yo dije hace rato, a mí nunca me gustaron las matemáticas y nunca sentí el gusto por eso, pero de una u otra forma uno le toca encontrarse con todo en la vida, y eso no significa que entonces yo tengo que decirle a los demás, ay, no se esfuercen en matemáticas, que eso ustedes no, ¿para qué? No, esfuércense, inténtenlo, yo no lo pude hacer, inténtenlo ustedes a ver qué tal. Creo que eso es lo que a mí me gustaría comunicarles. Muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que para nadie es un secreto que igual este mundo evoluciona y cambia a 1000 por hora. Entiéndase como que la educación también hace parte pues de esos cambios, ¿no? Estamos todo el tiempo constantemente cambiando y adaptando y de pronto transformando nuestras estrategias de enseñanza, y pues eso implica precisamente que estemos abiertos a seguir haciéndolo de la mejor forma, tal como tú lo mencionabas. Muchísimas gracias. Voices of Inclusion. Experiencias de inclusión en la enseñanza del inglés. Finalmente quiero agradecerles por escucharnos en el episodio de hoy, en el cual nosotros hemos hablado de muchísimas cosas. Yo quisiera recoger con un solo comentario, y es que digamos que la diversidad que tenemos, o las diferentes necesidades que existen en el aula educativa, son tantas que precisamente nos hacen esa invitación pues a no generalizar, ¿sí? Hay mucho de dónde agarrar, hay mucho en qué basarnos precisamente para pues enseñar. Creo que a partir de las diferentes personalidades y diferentes tipos de estudiantes que encontramos en nuestro salón, pues eso ya nos dice que no podemos generalizar, que no deberíamos hacerlo. Alicia, yo quería preguntarte, además de agradecerte nuevamente por estar aquí, no sé si te gustaría compartirnos tus redes sociales para seguirte, o algún contacto por si alguien de la audiencia quisiera hablarte en el futuro. Claro que sí, pues primero darte las gracias a ti por invitarme. En realidad fue algo que me tuvo emocionada por el tiempo en el que estuvimos esperando la entrevista. A mí me pueden contactar por correo electrónico. Mi correo es aliciavargasb10@gmail.com. Ahí me podrían buscar. Gracias a ti, como siempre les he dicho pues a los otros invitados del podcast, y te lo digo a ti también, estás súper invitadísima por si en un futuro se presenta un espacio similar. Agradezco muchísimo el tiempo y la disposición que tuviste para estar hoy con nosotros. Seguramente dejaremos el correo en la descripción de este episodio, y bueno, recuerden que esto es Voices of Inclusion, experiencias de inclusión en la enseñanza del inglés. Les hablo Stephanie, y están súper invitados a escuchar y a compartir nuestros episodios con su comunidad. Gracias nuevamente por habernos escuchado, y nos vemos en una próxima. Bye bye. Voices of Inclusion. Experiencias de inclusión en la enseñanza del inglés.